Vamos ahora a analizar los tipos de variables que podemos encontrar en nuestra base de datos. Los tipos de variables pueden ser de dos tipos, variables cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que describen cualidades, atributos o categorías no numéricas de un fenómeno. Estas se clasifican en nominales, que no tienen un orden intrínseco como el género, el color de ojo o estado civil, y ordinales, que implican un orden o jerarquía como nivel educativo o satisfacción del cliente. Las variables cualitativas permiten clasificar y analizar aspectos subjetivos o categóricos, facilitando la comprensión de características que no pueden ser medidas numéricamente. Por otro lado, las variables cuantitativas representan cantidades o magnitudes que pueden ser medidas y expresadas numéricamente. Se dividen en discretas, que toman valores enteros como el número de hijos o la cantidad de productos vendidos, y continuas, que pueden asumir cualquier valor dentro de un rango como la altura, peso o temperatura. Estas variables son esenciales para análisis matemáticos y estadísticos, ya que permiten realizar operaciones aritméticas y observar tendencias o relaciones precisas. Veamos cómo podemos clasificar nuestras bases de ventas y Telefónica en función a este tipo de variables. Vamos ahora a clasificar nuestra base de ventas. Debemos tener en cuenta dos conceptos sumamente importantes. Por un lado, los registros, que van a aparecer en fila, que se refieren a cada una de las operaciones que fuimos anotando, o como su nombre lo dice, registrando. Y en columna vamos a tener el nombre del campo o encabezado, que en este caso lo vamos a tener en la fila número 5. Es importante tener una adecuada definición de cada uno de estos componentes, porque eso va a determinar el tipo de variable con la que vamos a estar trabajando. Así, los campos que tendríamos en columna serían el ID de factura, fecha de factura, nombre de cliente, segmento de cliente, contacto de cliente, ciudad y país donde vive el cliente, vendedor, canal de ventas a través del cual se realizó la venta y la venta antes de IVA. Un registro puede ser el siguiente, que se encuentra en la fila 6. El ID de factura es 1, la fecha de factura es el 3 del 1 del 2017, el nombre del cliente es Turín Casanova, el segmento de cliente es mujer, el contacto de cliente es el número de teléfono que está indicado allí, la ciudad es Asunción, el país es Paraguay, la vendedora que realizó la operación Alejandra Gutiérrez, el canal de venta Constantin Inbound y las ventas antes de IVA 367. En el caso del ID de factura podemos clasificarla como una variable cualitativa, pues a pesar de tener un número es un identificador o un ID de la misma manera que un número de documento, un quit o un quit. Veamos la siguiente, fecha de factura. La fecha de factura en este caso sería una variable cuantitativa, ya que podemos hacer operaciones determinando diferencia de fechas, años, meses o días entre una fecha u otra fecha. Desde el punto de vista técnico de Excel tenemos estos números. Estos números los tenemos en formato general, pero si les aplicamos un formato de fecha podemos observar que el número 1, como estamos acá, se corresponde con la fecha 1 del 1 de 1900, que es la primera fecha que tiene Excel. Y luego el número 45.596 se corresponde con la fecha 31 del 10 del 2024. Volvamos ahora a nuestra base de datos. Nombre de cliente es una variable cualitativa. Segmento de cliente es una variable cualitativa. Número de contacto del cliente, que es el teléfono, es cualitativa, de la misma manera que habíamos analizado el ID de factura. La ciudad del cliente es cualitativa. El país de donde viene el cliente es cualitativa. El vendedor que le realizó la compra es cualitativa. El canal de ventas donde se realizó la venta es cualitativa, y la venta antes de IVA va a ser cuantitativa. Veamos ahora nuestra base de datos telefónica. Aquí pusimos arriba de los encabezados una descripción, que es lo que siempre recomendamos a la hora de poder hacer una adecuada clasificación de las variables, más si tenemos poco conocimiento en relación a las mismas. Vamos a ocultar un par de filas para que sea mucho más sencillo el ejemplo.
Tenemos que definir la fecha. Es una variable, en este caso, cuantitativa. El nombre del usuario va a ser cualitativa. El DNI del usuario, cualitativa. El número de campaña que aparece como descripción, cualitativa. El supervisor, cualitativa. Por último, las variables login, descanso, pérdidas o tiempo o llamadas perdidas que no fueran atendidas, tiempo medio de operación, de ingreso y de salida y utilización, las podemos definir como variables cuantitativas. De esta manera tenemos bien clasificada cada una de nuestras variables en nuestra base de datos.